Buenas tardes. Agradecer a los presentes en esta convocatoria de rueda de prensa por parte de Coalición por Melilla. En segundo lugar, queremos hacer partícipe a la ciudadanía de unas reflexiones que obviamente ocupan al partido de mayor responsabilidad en la acción de gobierno, que es Coalición por Melilla. Y en ese sentido decir que nos congratula que esta semana la consejera de Hacienda y la vicepresidenta primera de la Asamblea, junto con el presidente, han dado un impulso importante a lo que venimos defendiendo de hace mucho tiempo, CPM. Estoy hablando de la zona económica especial, que es tan importante junto al plan estratégico y transportes para Melilla, para el futuro de Melilla, y la oficina europea que nos va a ayudar como instrumento para acercar Europa a Melilla y Melilla a Europa. En ese sentido, son compromisos que se van cumpliendo por parte de CPM en esa vocación de coherencia, de mantener y de defender, pese a las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, lo comprometido con el pueblo de Melilla. Dijimos y decimos en estos momentos que la oficina europea, la zona económica especial, las políticas activas de empleo y del paro, junto con el plan estratégico y la frontera y los transportes, son quizás las coordenadas más importantes para definir el horizonte del bienestar de todos los ciudadanos melillenses. Y en ese sentido nosotros condicionamos nuestra responsabilidad en esa dirección, en ninguna otra. Y quiero insistir en ella porque a 10 meses de una nueva cita electoral nos podemos encontrar con estrategias, a nuestro modo de ver, bastardas, en el sentido de apartarse del interés del pueblo y mirar al interés partidista o circunstancial de alguien que considera, o de algunos que consideran, que eso es más importante que el interés del pueblo de Melilla. No es el caso nuestro, y nosotros hemos establecido un rumbo fijo con un ritmo que vamos midiendo en relación a las comparecencias ante la ciudadanía y ante los logros o no de esos compromisos. En ese sentido, también queremos decir que la semana que viene visitaremos, en el contacto de correa de transmisión que tenemos en el Congreso y en el Senado, a Compromís, para dar un nuevo impulso a lo que ya es una demanda por parte nuestra desde el año 2020 en referencia al transporte aéreo, modelo público que regula o que fija frecuencia, conexión y precio, y el modelo marítimo que estamos defendiendo desde enero del 2022. Exactamente, la fecha es del 10 de enero del 2022, donde hicimos una propuesta para que se modificara el contrato del transporte marítimo y confluyeran todas las inversiones y todos los complementos en el transporte marítimo para conseguir la ruta estratégica turística a 0 euros el billete en la conexión Málaga-Melilla. Y en ese sentido, que pensamos que es algo muy beneficioso y viable desde el punto de vista y desde el rigor empresarial y no político, pensamos que debemos insistir, y lo vamos a insistir y lo vamos a hacer en pregunta al Senado. También queremos decir que en esa línea de defender los transportes, obviamente seguimos insistiendo en que la vía más rentable, más expresiva de cercanía, de vecindad y de comercio y de seguridad es la línea marítima, que presentamos en su momento como una petición bastante interesante para explorar en nuestro gobierno con el gobierno del país vecino. Estoy hablando de la línea marítima Melilla-Beniensar. Y hablando de frontera, obviamente, tenemos que entrar a analizar y a dar nuestra opinión de las últimas afirmaciones, que a nuestro modo de ver son bastante preocupantes de la delegada de Gobierno. ¿Y por qué digo preocupante? Mire, recuerden ustedes la escena en el mes bendito de Ramadán, en la cual el presidente del Gobierno, nuestro presidente de Gobierno, viaja al país vecino, se entrevista con los reyes del país vecino, comparecen públicamente
y dicen que esta es una etapa nueva, una etapa de fraternidad, de vecindad, donde queda desterrada las decisiones unilaterales. Estas son afirmaciones que no son de Berchan, sino que son de nuestro presidente de gobierno y que comparten obviamente los dirigentes del país vecino. Y nos encontramos con una delegada de gobierno que en representación de nuestro presidente pues no sabe, no dice, no hace. O sea, en lugar de coordinar el deseo y de condicionar el deseo de nuestro presidente de gobierno de conquistar cuanto antes el Tratado de Buena Vecindad, nos coloca una especie de corralito de la delegada, cuando dice que va a imponer en la frontera, a partir del día 8, pues una norma que no sé de dónde se la saca, para que los ciudadanos melillenses no puedan pasar más de 10 kilos entre verduras y frutas. O sea, una sandía que pese menos de 10 kilos. Y confunde el comercio exterior con el abastecimiento que regulan los tratados de buena vecindad y que ha regulado el Tratado de Buena Vecindad durante siglos con el país vecino. Y cuando alguien se atreve a hablar de esto y a vestirlo de norma y de ley, cuando es una decisión puramente personal, atrevida, yo diría, no nos queda a nosotros otra cuestión que advertir. Y desde aquí queremos, con modestia, pero con firmeza, advertir a la delegación de gobierno de emprender acciones judiciales contra la delegada si insiste en imponer un criterio que no está sujeto a norma ni fundado en la normativa vigente. En ninguna parte de nuestra ley, de nuestra orden ministerial, de nuestro gobierno, se dice que un ciudadano para entrar a Melilla no pueda pasar más de 10 kilos de fruta y verdura. Eso es una opinión en una escena dantesca, en una declaración ridícula, atrevida, que no sé por qué se ha atrevido a tanto. Pero obviamente volvemos a decir, al igual que nosotros en su momento defendimos lo que consideramos oportuno en referencia siempre a la coherencia de la norma y de la orden ministerial en la festividad de la Eid el-Kibir, que por cierto, 4 consejeros estamos sentados en el banquillo, por una decisión que ha tomado la delegada de gobierno, que cuando estaba en la oposición, pues se postulaba con nuestras tesis que eran acorde al derecho. Pero cuando ostentó la responsabilidad de gobierno, no dudó en sentar a estos 4 consejeros, que al mismo tiempo aplaude, porque tenemos vocación de mirar al pueblo y de no mirar a la miseria de algún que otro político, aplaude su labor de servir los intereses del pueblo de Melilla, otorgando al Gobierno central, como no puede ser de otra forma, todo el apoyo y toda la infraestructura necesaria para que la operación del Estrecho sea un éxito. Eso es lo que nos define a nosotros, a Coalición por Melilla, la vocación de mirar al pueblo y no sacrificar para nada nuestra actitud. Distinto es lo que ocurre en otro sentido. Decir igualmente que en esos 5 puntos que hemos dicho que son desafíos para nuestra formación política en esta vocación de gobierno, tenemos afortunadamente un impulso en el comportamiento del paro. Todos los parámetros del paro están en dirección acertada, beneficiando el interés colectivo. Hay menos parados jóvenes de 25 años, hay menos parados de melillenses que en épocas del Partido Popular, hay menos parados donde todos sus miembros estaban parados de familia y hay más afiliados de la Seguridad Social. Esos son datos objetivos que nadie puede discutir y que obviamente nos deben animar en la senda de hacer las cosas que deberíamos hacer para que, en definitiva, la conquista del bienestar para todos los melillenses sea una realidad. El Tratado de Buena Vecindad lo tenemos que defender de forma imperativa y las políticas de autonomía en el plan estratégico
estratégico para no depender de ningún elemento de exterior, lo tenemos que defender de forma imperativa. Pero ambas cosas benefician al pueblo de Melilla. Si hay alguna pregunta, si no, agradecer vuestra... Las acciones legales que ha anunciado contra la delegada, ¿por qué sería? ¿Por derogación o no? Vamos a ver, nosotros hemos escuchado sus declaraciones en rueda de prensa hace unos días, hemos puesto sus declaraciones in voce a los servicios jurídicos de la ciudad, del partido, y realmente se han alarmado porque hay afirmaciones que perjudican mucho a los melillenses y que no tienen ninguna base normativa ni legal. Y esto obviamente no se puede consentir, ¿no? Es decir que para pasar 1 kilo de sardinas se necesita un informe de sanidad, casi le pide a la sardina certificado de defunción. Esto es algo que no ha ocurrido, es que nunca en la historia, ¿no? Yo ya no sé si es más grave el conflicto que hubo con la festividad de la Eid el-Kibir, que ocurre una vez al año, o que nos quiera imponer una especie de corralito a los ciudadanos melillenses a la hora de pasar el paso fronterizo. Eso nunca ha ocurrido. Y lo que habría que hacer es sintonizar con lo que dijo nuestro presidente de gobierno, que vamos a la conquista de un modelo de vecindad histórico, que vamos a desterrar las decisiones unilaterales. Y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Hoy parece ser que la delegación lo ha desmentido, pero ha salido en noticia de que la aduana comercial, cosa prometida en esa comparecencia, parece que está en duda. Entonces, estas cuestiones, nosotros queremos creer al presidente del gobierno, queremos creer a nuestro gobierno, queremos apoyar a nuestro gobierno y queremos decirle a la delegada de gobierno que se tiene que mover en esa dirección, no en otra dirección como está haciendo. Sí, vamos, ya no estamos cuestionando la pasada o no de los corderos, estamos cuestionando las personas con condicionantes que vamos conquistando la normalidad. Entendemos que debe haber controles sanitarios, entendemos que debe haber controles de seguridad, entendemos que el modelo que había de esclavitud del pasado, mantenido por los mismos actores que hoy la persiguen, obviamente eso se deben desterrar. Me parece muy bien. Pero de ahí a confundir, vuelvo a repetir, comercio exterior con lo que es consumo de los ciudadanos, pues me parece ridículo, ¿no? Yo no podía imaginar que se diera instrucciones por parte de la delegación de gobierno de colocar un peso en la frontera para pesar lo que se pasa si son más de 10 kilos, ¿no? Esto no cabe en una reflexión de cualquier melillense de a pie, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ayer la senadora Sofía Macedo apuntaba directamente hacia Coalición por Melilla con esa oficina o esa intención de esa oficina en Bruselas y decía o denunciaba que esta oficina iba a ser para esa gestión del voto por correo. Me gustaría saber esa opinión que tiene CPM acerca de esta cosa. Pues mire, nosotros presentamos esa oficina con dos afirmaciones: acercar a los melillenses a Europa y acercar a Europa a los melillenses. Obviamente esa inquietud que ella dice que parece que es nociva es muy saludable. Esa oficina obviamente se tendrá que ocupar también de los melillenses que están en Europa, no en Bruselas, en Europa, para ejercer obviamente lo que es saludable en democracia: votar al PP, a Vox, a CPM, al Partido Socialista o a cualquier formación política. Eso no me parece que sea algo que haya que perseguir. Pero nuestra intención realmente no es esta, que también es saludable. Nuestra intención, estamos hablando de que los empresarios, los fondos, los planes estratégicos de desarrollo que van al Magreb, que en realidad tienen que ver con los territorios
territorios insulares, que tienen que ver con la zona económica especial, con estatus nuevo, todo ese abanico de posibilidades que nos harían crecer y que nos harían garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos, pues sea más fácil. Yo quería preguntarle qué opina del Partido Nuevo que ha creado PSOE que puede hoy, que es una persona propuesta por CPN, es algo que ha sorprendido, ¿no? Yo creo que estamos ahora en un tiempo donde todo el mundo tiene inquietud, parece ser, cuando hay menos de un año a registrar y a crear nuevas marcas políticas. Una de ellas esta. Yo creo que no he escondido que Jesús Delgado, en su etapa de salirse de Vox y de defender los intereses de los melillenses en una época difícil como la pandemia, fue algo que había que reconocer. Pero con la misma crudeza le digo que me parece que no tiene ningún sentido esa constitución de espacio político que, a mi modo de ver, sobra. Pero bueno, en democracia todo el mundo tiene el derecho de decir y hacer lo que considere oportuno. Y también en este sentido, Adelante Melilla le señala directamente al CPN que se hayan apropiado de... O sea, que han creado un partido que se llama Adelante Melilla, y Adelante Melilla, o sea, el partido de Armani, está acusando al CPN de haber hecho eso. No sé si... Esta ciudad, a veces, lo raro parece que es lo sencillo, y lo sencillo parece que es lo inalcanzable. O sea, registrar un partido político que ha concurrido a las elecciones hace 4 años, es imposible, por lo visto, para el señor Armani. Si en 3 años no lo ha registrado. Y ahora, cuando se lo han registrado por parte de otros actores, hay que pensar en maniobras, no sé, que se pregunte a él y que le diga al pueblo de Melilla por qué, obviamente, en esa lealtad al pueblo de Melilla no registró su partido y su marca, o el partido y la marca con la que concurrieron. Me parece que estas cuestiones buscan confundir para ir siempre a lo mismo. Siempre en Melilla hay un espacio, por eso he dicho ante la primera pregunta, un espacio donde hay voto que no se define por ningún lado, ¿no? Y entonces algunos personajes pues piensan que es la oportunidad cada 4 años de confundir al pueblo. ¿Usted cree que es una pregunta seria? ¿Algo más? Pues muchas gracias.